por supuesto, el tema que sacudió ayer la opinión pública internacional, principalmente en Europa, fue este doble atentado. Situación confusa todavía en Noruega, en Oslo. Ahí estamos viendo las imágenes frente a las oficinas del primer ministro de Noruega, Stoltenberg, Jens Stoltenberg. Recordemos que el Partido Laborista, una coalición de izquierda, es la que está gobernando en Noruega. Pero acá es donde paradójicamente hubo menos muertos, porque la mayor cantidad de muertos se dio en una isla a unos 40 kilómetros aproximadamente de Oslo, donde se estaba realizando un campamento de la juventud del Partido Laborista de Noruega. Un hombre disfrazado de policía fue a la isla y comenzó a disparar a mansalva. Fíjense la cifra, 92 muertos. Ayer en el noticiero en Visión 7 les estábamos comentando que se mencionaba cerca de 20 muertos. No había llegado la información completa de la situación en la isla. Primero se pensó que esto podía tener que ver con la participación de Noruega en Afganistán o la participación de Noruega en Libia, la intervención en Sri Lanka, eran las hipótesis que se barajaban. También ayer decíamos que esto podía estar ligado con la política nacional y efectivamente ahora es lo que más se refuerza porque la persona que aparentemente mató a decenas de jóvenes en la isla es una persona noruega con un pensamiento de extrema derecha. Pero una persona que actuó aparentemente en plena soledad, digamos, no es aparentemente una organización la que está detrás de este atentado, que es una de las cosas extrañas que evidentemente marcan la poca capacidad que tenés de retener o de prevenir este tipo de atentados. Y además vos fíjate, Raúl, que esto se ha dado ya en varios países. Extremistas, individuos de extrema derecha que actúan solos, que no actúan necesariamente con alguna organización política. Estaba recordando el atentado en Oklahoma en 1995, Timothy Bates, que si mal no recuerdo actuó solo, y hay otros casos también en Europa. De todas maneras, yo diría que esto tiene que ver con un clima de racismo, porque en Noruega y en Suecia en estos últimos años hay una campaña anti-inmigrante, anti-islámica, bien clara. Esto está fomentado por los grupos de extrema derecha que han crecido en Holanda, que han crecido en Bélgica. Recordemos que los diarios de Noruega o algunos diarios en Noruega hace unos años reprodujeron las caricaturas antiislámicas que fueron publicadas en diarios de Suecia. Esto genera un clima. Hay inmigrantes pakistaníes. Ustedes dirán, ¿pero cuántos pakistaníes puede haber en Noruega? Muy pocos. Pero justamente eso es una de las paradojas del discurso racista y especialmente en Europa, que se da frente a grupos que son minoritarios. Pasó con los judíos en Alemania, pasó con los gitanos, pasa con algunos grupos de extranjeros que vienen del sudeste asiático en algunos países europeos, que realmente son comunidades muy pequeñas y sin embargo se las agiganta y bueno, termina en esto. Noruega es parte de la OTAN. Es parte de la OTAN. Y como tal, ¿tiene algún grado de participación en las misiones o las acciones que desarrolla la OTAN en Libia y en Afganistán? Sí. En Libia y en Afganistán, por ejemplo. Bueno, por eso se pensó en un primer momento, Raúl, que esto podía estar ligado a la intervención en Libia, porque aviones noruegos participaron en los bombardeos a Libia. Se pensaba que podía tener que ver con Afganistán, porque tropas noruegas estuvieron en Afganistán, creo que hasta hace poco tiempo, pero ahora ya se está reafirmando cada vez más la cuestión esta de un joven de extrema derecha identificado con ideas racistas y en uno de estos países donde se suele decir no pasa nada, entre comillas, ¿no? O sea, hubo una organización islamista que inclusive en un primer momento se le adjudicó o se dijo que se adjudicaba el atentado, Ansar al-Jihad al-Alami, el nombre, que referencian las informaciones, pero después esta propia organización se retractó o dijo que no era así, ¿no? Es que desde que existe Internet uno puede colgar cualquier y adjudicarle a cualquiera el atentado, es imposible rastrear en muchas oportunidades lo que sucede, pero me parece interesante, coincidente con los invitados que vamos a tener después en el otro bloque sobre el tema genocidio, cómo el racismo que comienza en contra de algunos grupos de inmigrantes
puede desembocar en matanzas masivas. No digo que vaya a suceder en Noruega, pero Sí. ¿quién hubiera imaginado a principios de la década del 30 en Alemania que el ascenso de Hitler después llevaría a la masacre de 6 millones de judíos en gran parte de Europa? Sí, sí, por eso. Es un tema para analizar, ¿no? Porque a veces estos actos solitarios también tienen alguna explicación, una lógica política. Sin lugar a dudas. Igual falta todavía mucha Sí. información, estamos siendo muy cautelosos con la información que Obviamente. surge, lo hicimos también ayer en Visión 7 en el noticiero, hay que ser cautelosos, esperar que uno tenga más información como para poder dar una opinión más certera respecto de lo que pasó.